Bueno, estamos viviendo un tiempo especial. Diría que hay muchos que le llaman la Semana Mayor, lo que es la Semana Santa. Y bien, es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para estar en familia. Aunque muchas veces se toma este tiempo para vacacionar, aprovechar de que muchos están de vacaciones y entonces se unen en familia y se van a vacacionar al río, a la playa y aprovechan otros, ¿verdad?, para visitar a sus familiares. Pero bien, qué importante es que reflexionemos en lo que sucedió hace 2000 años, 20 siglos atrás. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sucedió que Cristo fue a la cruz por ti y fue a la cruz por mí. Ahora, ¿qué es lo importante en todo esto? Hacer memoria, recordar la historia, porque nuestra vida tiene sentido cuando la conectamos a la historia de Jesús. De otra manera, nuestra vida solo tiene sentido para este tiempo, para la vida en que vivimos en esta tierra. Pero cuando nos conectamos a Jesús, entonces nuestra vida tiene sentido para aún más allá de la vida terrenal, de la vida en este mundo. Así que quisiera compartir con ustedes bajo la temática de las 7 palabras o 7 frases que diría Jesús estando en la cruz. A eso de las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, la Biblia nos enseña de que se oscureció completamente, dice, toda la tierra. Tal vez diríamos el lugar donde Jesús estaba clavado en la cruz, quizás allá en Jerusalén, pero la Biblia lo describe así, dice que hubo gran tiniebla, gran oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió en esas 3 horas? Bueno, se dieron muchas cosas, pero los evangelios registran con cierta importancia algunas cosas que diría Jesús y que tienen relevancia para nosotros hoy también. Déjame entonces que avancemos de esta manera y pueda compartir contigo bajo esta temática las 7 palabras que Jesús diría estando en la cruz. Y bien, déjame que empiece ahora en Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice así: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús estando en la cruz. Yo pregunto, ¿en verdad no sabían? ¿En verdad no sabían? Todo el versículo más o menos dice como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y esto está escrito también por el profeta Isaías, que al final vamos a ver algo tan relevante ahí en el capítulo 53 de Isaías, pero lo vamos a ver al final. Déjame que avance un poquito acá. Entonces, diríamos que no es solamente una palabra, sino toda una frase, una oración. Porque cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, en primer lugar se está dirigiendo al Padre.
a Dios se está dirigiendo, pero está intercediendo por los que lo estaban crucificando y a la vez sacrificando. Porque son dos cosas que son dos palabras parecidas, pero diferentes, o sea, su significado es diferente. Uno es crucificar y es cruz. Ahí estaba, enfrente de él estaba el que le estaba clavando la mano derecha, que le estaba clavando la mano izquierda y también los pies. Enfrente de él había un soldado romano, seguramente podía verlo con una lanza, y esa lanza iba a traspasar su costado. Sin embargo, aún Jesús sabiendo lo que le iba a suceder, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver a un Jesús totalmente en control, estando ahí en la cruz. Ahora, la pregunta es: ¿quién te ha hecho tanto daño a ti? Tanto daño, que se pueda comparar con el daño que le estaban haciendo a Jesús ahí mismo en la cruz. Y aún así Jesús tuvo la capacidad de perdonarlo. Y muchos me dicen, pero es que Jesús es Dios. Y claro, Jesús es Dios. Pero Jesús estaba en la cruz como hombre, como ser humano. Y eso es algo muy relevante que debemos de entender, como ser humano. Y todo lo que se da ahí en la cruz, y vemos todo lo que dice Jesús, tiene que ver como un ser humano. O sea, se puede ver la identidad de Jesús a través de las palabras que expresa estando en la cruz. Y bien, es tiempo de perdonar. Es tiempo de reflexionar, pero también de perdonar. ¿A cuántas personas necesitas perdonar? O quizás diríamos, ¿cuántos necesitas que te perdonen? Pero cualquiera que sea el caso, hay algo que tú sí puedes hacer, y es perdonar. Así como Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esa misma manera, tú puedes perdonar hoy. Y tal vez no vas a justificarlo y decir: no supieron lo que hicieron, no saben lo que hacen. Pero Jesús quiso justificar así a los soldados romanos y a los que lo estaban crucificando. Porque verdaderamente, si hubieran sabido que era el Hijo de Dios y que Jesús era Dios mismo a la vez, no hubieran hecho lo que hicieron con él. Pero de seguro Jesús estaba diciendo algo que él perfectamente lo entendía, y es que no sabían lo que estaban haciendo. Por cierto, luego que se oscurece toda la tierra, que se oscurece, luego que sale sangre y agua en su momento de su costado, ¿verdad? Acá en su costado, cuando entró la lanza, y salió sangre y agua, dice la Escritura, un soldado romano exclamó y dijo: verdaderamente este hombre era inocente. Verdaderamente, dijo el soldado romano. ¿Y qué es lo que tú piensas ahora? Déjame avanzar ahora, pero el mensaje que te queda a través de esta frase, de esta palabra, de esta oración que hizo Jesús en la cruz, perdonando a sus transgresores, a quienes lo estaban crucificando y a la vez sacrificando, porque no murió de muerte natural, ¿verdad? Sino que lo estaban sacrificando como quien sacrifica un cordero, como quien sacrifica una ofrenda para Dios. Ellos estaban haciendo eso. Pero Jesús lo justificó diciendo que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Así es que si algo podemos aprender de esto hoy, es que tú puedes perdonar también, porque no creo que alguien te haya hecho más daño de lo que Jesús estaba sufriendo en la cruz, y aún así tuvo la capacidad de perdonar. Y te aseguro de que Jesús estaba ahí como hombre, como ser humano. ¿Por qué? Porque de otra manera
no nos hubiera representado. Recuerda, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero Jesús fue a la cruz en semejanza nuestra, en semejanza de pecado. Eso lo dice la Escritura. Fue en semejanza de pecado, en semejanza del adúltero, en semejanza del fornicario, en semejanza del ladrón, en semejanza del asesino, en semejanza del mentiroso, en semejanza del cobarde, en semejanza del incrédulo, en semejanza en semejanza tuya y en semejanza mía. Así fue Jesús a la cruz, porque de otra manera, de otra forma, no hubiera tenido sentido, porque entonces el sacrificio no hubiera sido suficiente para paga de nuestros pecados. Pero Jesús tuvo que ir en semejanza nuestra. Y en la epístola de Filipenses dice que Él se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres. Oiga, semejante a nosotros, se humilló de tal manera que se despojó de su gloria. Y cuando entendemos esto, entonces entendemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es perfecto, porque fue a semejanza nuestra, fue a imagen nuestra que estuvo ahí como ser humano. Porque déjame decirte esto, voy a desprenderme ahora. Yo sé que entre esto hay mucho debate teológico. ¿Cómo fue Jesús a la cruz? Si decimos que Jesús es Dios 100% y es hombre 100%, ¿cómo fue a la cruz? ¿Fue como Dios o fue como hombre? Y ahí está la pregunta. Y no es el tema ahora, sino las 7 palabras o frases que diría Jesús en la cruz. Pero yo puedo decirte hoy que por lo que yo puedo leer y entender de las Escrituras, en todos los evangelios, incluyendo los salmos, me da a entender que Jesús fue como hombre, porque a Dios nadie lo puede matar, a Dios nadie lo puede sacrificar, a Dios nadie lo puede crucificar. Y déjame que avancemos y entonces te voy a mostrar cómo habla un hombre en la cruz. Pero no cualquier hombre, sino Jesús mismo. Y la siguiente palabra que Jesús pronuncia es cuando está en una conversación, estaban 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y es una evidencia clara de que Jesús podía perdonar, estando en la cruz, podía perdonar a aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse. Y entonces vemos cómo Jesús, estando en la cruz, escucha que hay un debate entre los 2 ladrones que están uno a la derecha y otro a la izquierda, pero uno de ellos le dice a Jesús: si eres Dios, si eres el Cristo, desciende de esa cruz y líbranos a nosotros también. De esta manera lo provocaba, lo insultaba. Pero el otro ladrón que estaba ahí, que por eso había sido juzgado por robar, le dijo: mira, no tienes ningún cuidado tú, porque este hombre que está aquí con nosotros no ha hecho nada malo, pero nosotros sí tenemos justa causa por el cual estar aquí, que también estaban en la cruz clavado ahí. Y dijo segundo, el que estaba al lado de Jesús también, le dijo: Señor, acuérdate de mí. Él le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa expresión de Jesús! Estando aún en la cruz, podía estar perdonando y salvando. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, se le aseguró a aquel hombre que por justa causa estaba siendo crucificado, había sido condenado y estaba pagando su pena por justa causa.
ahora él estaba diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le asegura y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es que cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente, convertirse es como, es un paralelo de arrepentimiento. Y mencionamos esta palabra, decimos se convirtió, o sea, es que se convirtió a Cristo, porque antes iba hacia un lugar, pero luego decide regresarse. Entonces eso es, mira, se arrepintió porque iba hacia allá, pero ahora viene hacia acá. Entonces, este ladrón en la cruz mostró arrepentimiento. Uno es porque reprendió a su compañero, al otro ladrón, y reconoció que Jesús estaba ahí sin ninguna causa, pero no entendía que Jesús estaba por su propia causa, obviamente para poderle librar no de la muerte en ese momento, pero sí de la muerte eterna, del castigo eterno. Y por eso cuando alguien dice, Señor, perdóname, Señor, acuérdate de mí en tu reino, Señor, está mostrando arrepentimiento. Y es el momento, hoy es el momento de arrepentirse. No es el momento para andar de forma descuidada, de forma desprevenida, sino es el momento para mostrar arrepentimiento a Dios. Decirle, Señor, aquí estoy, necesito que me perdones y acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Esa fue la expresión de este hombre, y Jesús dijo, de hoy mismo estarás. Así que cuando alguien cierra los ojos en esta tierra, los abre allá al otro lado, diríamos, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, seguramente verás a Jesús cara a cara, pero también nos dice de un paraíso, de algo mejor. ¿Qué te expresa a ti el paraíso? Así que ese hombre, en el momento que dejara su cuerpo en esta tierra, ahí clavado en la cruz, inmediatamente su espíritu, su alma, iría con Jesús al paraíso, a ese lugar que Dios ha preparado para ti, para tu familia, para tu casa. ¿Sabe? El Señor dijo al momento, ¿sabe que en la casa de mi Padre hay muchas moradas? Muchas. Hay muchos aposentos, dicen algunas versiones. Y ¿saben? Dijo Jesús, yo me voy también, pero voy a ir a preparar moradas para ustedes, lugar para ustedes, y luego vendré de nuevo por ustedes. Así que esa es toda la promesa que tenemos. Pero déjame volver por un momento, déjame volver y seguir con las 7 frases, las 7 palabras que Jesús expresara ahí. Y otra de las, se da una plática interesante entre Jesús, la madre de Jesús y uno de los hermanos de Jesús, que sería también Juan, uno de los discípulos, al que se le llama discípulo, el discípulo amado. Se cree que es uno de los hermanos menores de Jesús, medio hermano diríamos, porque solamente era hermano por madre, hermano por María, ¿verdad? Porque entendemos y sabemos por las Escrituras que Jesús, pues José no era el padre biológico, sino solamente María. Entonces, dice la Escritura, dice la Biblia, en San Juan, capítulo 19, versículo 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, a Juan, al discípulo amado, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, si entendemos las Escrituras, quiere decir de que María, la madre de Jesús, no vivía en esa casa donde vivía Juan, el hijo menor probablemente, el discípulo amado de Jesús, porque eran medios hermanos, y me imagino que esa conexión que hay de un hermano menor con un hermano mayor, alguien que lo proteja, se cree, por las historias paralelas, se cree que José había muerto a una edad temprana. Y ustedes saben quién se hace cargo de un hogar, de una casa, cuando
muere el padre de familia, lo más probable que el hijo mayor. Y de Jesús no podríamos esperar menos, no podríamos esperar menos. O sea, que responsabilidad con su familia. Y hasta el último momento Jesús está demostrando esa responsabilidad con su madre. Pero no le dice madre, sino le dice mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, como quien dice, ya no voy a estar acá, pero esta relación de familia también genera responsabilidad. Y esto puede ser hablando a los hijos hoy, para que cuiden de sus padres. Porque creo que Jesús mostró el interés, la responsabilidad aún como hijo mayor. Mostró la responsabilidad y no dejó a su madre desprotegida. La puso al cuidado de su hermano menor. La puso al cuidado de su discípulo amado. Sabía que la iba a cuidar. Así que esto nos llama a la reflexión. No sé cuántos hijos a veces se olvidan de sus padres. Se olvidan de su madre, se olvidan de su papá. Algunos hasta se olvidan de la familia. Pero Jesús nos muestra que aún estando en la cruz, Él está en control y está mostrando esa humanidad. Por eso creo que Jesús estaba ahí como hombre, representándonos a nosotros. Así que déjame avanzar. Luego, creo que vamos a ver la tercera frase, la tercera palabra. Y dice, hay un momento de clamor. Hay un momento en que Jesús, me imagino la angustia que está viviendo. Hay un momento en que Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está clamando. Yo no sé cuántas veces usted ha clamado y ha dicho, Dios mío, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Y comienza a ver para el cielo, ve hacia abajo, ve hacia la izquierda, ve hacia la derecha y no ve nada. Bueno, Jesús también se sintió desamparado. Jesús en la cruz se sintió desamparado. Por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que si en algún momento usted se ha sentido desamparado, no es el único. Jesús también lo sintió en la cruz. Y ahí te estaba representando a ti también. Pero sabes, quiero decirte una cosa. En realidad no estaba desamparado Jesús, pero él sentía que estaba desamparado. ¿Por qué? Porque donde está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo también. Donde está el Padre, está Jesús, está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está Jesús y está el Padre. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden separar. Ellos están ahí. Lo importante es entender que Jesús fue por ti a la cruz en semejanza tuya, en semejanza humana, para que se pueda entender y el pago sea perfecto por la humanidad. Así que luego una cuarta, si no me equivoco, dijo Jesús, tengo sed. Diría el apóstol Juan, para que la escritura se cumpliera, dijo Jesús, tengo sed. Allá en San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Otra vez mostrándote la humanidad, para que no haya dudas. No haya dudas de que Jesús estaba representándote en la cruz. Cuando Jesús dice que dijo tengo sed, hubo alguien que mojó una espuma con vinagre y la puso en su boca. San Juan registra, 19:30, dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
consumado es. Esta sería la número 6, la frase número 6. Cuando entendemos esta palabra del griego, consumado es, se dice que es el grito de un gladiador, es el grito de un gladiador que dice: he vencido. Es el grito de un gladiador cuando pone el pie sobre su enemigo y la espada clavada ahí y dice: ha sido vencido. La traducción nos dice a nosotros que Jesús dijo: consumado es. ¿Y qué significa decir consumado es? Significa que la obra que Jesús vino a hacer a la tierra, la comisión con la que vino a la tierra, como comisionado por el Padre, estaba siendo consumada la obra. O sea, ya no había vuelta atrás. Aun cuando lo bajaran de la cruz, ya no podía, ya estaba listo para dejar el cuerpo. Por eso gritó: consumado es, pero es un grito de vencedor. Vencido ha sido. ¿Y quién ha sido vencido? ¿Quién fue vencido? Fue vencido Satanás, el diablo. El que está contra ti, el que está contra tu familia. El que hizo pecar a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Y que por eso Jesús tuvo que venir a la tierra y pagar con su propio cuerpo, con su propia vida, con su propia sangre, para rescatarnos nuevamente. Déjame que te lo diga de esta manera. Cuando Jesús declaró consumado es, tú puedes pensar: todo está listo, todo está hecho, todo está terminado. La obra redentora se ha cumplido. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Eso significa que desde ese momento la vida eterna ya era una realidad para ti. Aún cuando tuvieran que pasar muchos siglos para que luego vinieras tú a la tierra. Pero ahí el Señor conquistó la misma muerte. Sí, al mismo pecado, lo venció a la muerte, venció al pecado, venció la desgracia, venció la ruina y nos dio una vida diferente, una vida de gracia, una vida de amor, una vida de esperanza a través de su sacrificio en la cruz. Lucas registra también en el versículo 23, capítulo 23, versículo 46, registra también unas últimas palabras que diría Jesús. Una vez de decir consumado es, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiera Dios que cuando tú tengas que dejar esta tierra, cuando tengas que despedirte de tu familia, puedas decir: consumado es. O sea, la obra que te tocaba hacer en esta tierra, el trabajo que te tocaba hacer en esta tierra, lo hayas hecho con responsabilidad de tal manera que puedas decir: consumado es. Pero también terminar diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quizás, no sé, viendo hacia una pared, viendo hacia arriba, a un techo, quizás sentado, despidiéndote, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo importante de esto es que Jesús nos muestra completamente un estado de control aún estando en la cruz. Pero todo lo que tú ves y todo lo que he compartido contigo ahora tiene que ver con un Jesús en control. Todo lo que Jesús sufrió en la cruz fue por ti. Sí, escucha lo que estoy diciendo. Todo lo que Jesús sufrió en la cruz fue por ti, fue por tu familia, fue por el mundo entero. Pero obviamente no todos
van a ser salvos porque no todos aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Por cierto, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, creo que es buen momento para que tengas en la historia, mira, en tal Semana Santa, y ahí anota la fecha, anota el año, anota la hora, tomé la decisión de que Jesucristo fuera mi Señor y mi Salvador. Y aunque no puedes tomar decisiones por tu familia, podrías decir, yo empecé ahora, o quizás alguien más ya lo empezó, pero tú toma la determinación de vivir con Cristo y para Cristo. Qué buen momento es este, qué buen momento es hoy. Podrías decir, haciendo memoria de las palabras que dijo Jesús en la cruz, yo me he arrepentido y le pido al Señor que se acuerde de mí en este momento, que perdone mis pecados, que me limpie de toda iniquidad y que me tome como uno de sus hijos. Déjame que termine diciendo esto. Tú sabes las promesas de Dios para tu vida, pero muchas veces no queremos pasar por las dificultades que conlleva el cristianismo. Sí, el cristianismo conlleva dificultades. Alguien te dijo, acepta a Cristo, conviértete en cristiano y todos los problemas se solucionaron. Mira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si fuera así, fueran millones y millones y más millones de cristianos. Pero la vida cristiana conlleva ciertas dificultades, cierto sufrimiento. Pero cuando tú conoces el futuro y sabes que es glorioso el futuro, ¿sabes? Acá la Escritura, la Biblia, nos enseña que el futuro que nos espera a los cristianos es glorioso, es magnífico, maravilloso. No tiene comparación, diría el apóstol Pablo. Pero queremos las promesas que están aquí en la Biblia. Sí queremos las promesas, pero no queremos ningún tipo de dificultad en la vida. Y te voy a decir algo que tal vez tú no has reflexionado. Pero cualquiera que sea tu forma de vida, tiene dificultades en el día a día. Y en el tiempo y en los años, te darás cuenta que así funciona la vida. Que hay que ir resolviendo. Pero lo que es mejor es cuando tú vives con esperanza eterna. No solo con esperanza temporal, una esperanza para hoy, para mañana, para mientras vives en esta tierra. No, porque tú te diriges a uno de dos destinos. O te diriges al cielo o te diriges al infierno. Pero no hay un tercer lugar. Y eso depende de ti. Así es que las promesas de Dios en la Escritura son para ti y tu familia, pero también pues conlleva algunas dificultades como cristiano. Ahora, la Biblia nos enseña que el Señor sabe que los cobardes estarán fuera. Libro de Apocalipsis lo dice. Los mentirosos, hechiceros, brujos, adúlteros, fornicarios y los cobardes estarán fuera, juntamente con los perros. Así lo dice la Escritura. Bueno, lee Apocalipsis, te lo encuentras. Léete el capítulo 3, por cierto, y léete el capítulo 20. Y ve que bien, ahí te encuentras con la palabra. Pero déjame terminar de esta manera. Jesús estaba en control porque sabía todo lo que iba a pasar. Déjame que te termine leyendo lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 11 y 12. Porque este libro de Isaías se escribió 750 años antes que Jesucristo, escucha bien, antes que Jesús viniera a la tierra, antes que naciera en un pesebre, antes que el Espíritu Santo hubiera engendrado a Jesús en el vientre de María. Se había escribido, sí, se escribió en Isaías, por Isaías, y está registrado en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, escucha lo que dice la Escritura, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y claro que a muchos, pero no todos.
La palabra muchos, término de números. Muchos, pocos, muchísimo, muy pocos. La palabra de Dios dice muchos. Eso quiere decir no todos, muchos pero no todos. Y llevará las iniquidades de ellos. Ya te lo dije, Jesucristo llevó nuestras iniquidades en la cruz. Lo dijo 700 años atrás. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y sabes que cuando reflexioné y reflexiono en esta palabra, ahí, por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Sabes qué? Dios te está viendo a ti. Tú eres uno de esos grandes, pero también eres uno de esos muchos. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, otra vez muchos, y orado por los transgresores. ¿Te acuerdas cuando dije cómo empezamos? Donde dice Jesús, una de las primeras frases que se encuentra en Lucas, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró por los transgresores. Eso se escribió 700 años atrás, 7 siglos atrás. Por eso Jesús estaba en control en la cruz, aún sufriendo todo el dolor, aún sufriendo el abandono, sintió que el Padre lo abandonaba. Y el Padre, ¿por qué me has abandonado? En un momento que dijo, tengo sed, ahí donde se estaba desangrando. Recuerda que toda la noche anterior lo habían estado golpeando, lo habían estado azotando, sus carnes estaban desgarradas. Aún así, ahí en la cruz, oiga, Jesús era un hombre fuerte, era un hombre fuerte. Ahí en la cruz ya era poco de sangre la que le quedaba, ya había botado muchísima en todo el transcurso de la madrugada, donde había sido azotado, donde había estado ahí expuesto al frío, y ahora está en la cruz, está diciendo todas estas palabras, pero él sabía todo lo que estaba pasando, él estaba en control, él sabía que para eso había venido a esta tierra. Entonces lo que quiero decir es que si usted sabe, si usted conoce, usted sabe para qué vino a esta tierra, si usted sabe que vino para cumplir el propósito de Dios, que en primer lugar vino para recibir el amor de Dios, pero también para cumplir un propósito que hasta que usted no cumpla ese propósito en Dios, usted no será plenamente feliz, sea varón o sea mujer. Hasta que usted no cumpla ese propósito de Dios en su vida, usted no será feliz. Pero quiera Dios que cuando usted, y que de aquí en adelante, o si ya lo hace, magnífico, que viva en control, que viva en paz. Y entonces podrá despedirse de esta tierra en paz y en control, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Así que déjame orar un momento para que sigas tu semana, para que sigas tu fin de semana, y espero verte en una próxima aquí propuesta también de la palabra de Dios. Pero déjame que ore por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos, hermanas, amigos, jóvenes y adultos, Señor, que han escuchado esta exposición de tu palabra, de las 7 palabras o 7 frases que diría Jesús en la cruz. Un Jesús en control en la cruz, que nos enseña que podemos tener control en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, porque el Espíritu Santo está ahí. Señor, bendice sus hogares, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Y en un día como hoy, un día especial, donde sabemos que este es un momento donde tú estabas en la cruz, de las 12 del mediodía a 3 de la tarde, estaba sucediendo muchas cosas. La tierra se había oscurecido, el velo del templo se había rasgado, un tremendo terremoto se había desatado, y en el momento en que Jesús entregó su vida, muchos que habían muerto recientemente también resucitaron. Y estos son todos esos eventos que
de lo que muchas veces no hablamos o lo pasamos por alto, pero lo registran los evangelios. Por eso hoy, Señor, te pido, Dios, que nos des un corazón y un espíritu de devoción para este momento, para este tiempo, Señor, y podamos reflexionar en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Que dentro de eso somos esos muchos, ese grupo que dice Isaías, esos muchos que fuimos perdonados, que fuimos salvos y que hoy podemos vivir con esperanza. Padre, si hay alguien que está enfermo, te ruego, Dios, que lo sanes, porque también yo sé que tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Así que yo reclamo esa sanidad para esta persona ahora que está enferma. Reclamo la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Te declaro libre de esa enfermedad. La echo fuera, la cancelo, lo anulo. Si tú dices amén, que así sea en tu vida, que así sea en tu cuerpo. Todo dolor, todo cáncer, todo virus, toda bacteria se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dolor ahora se va. Que el Señor restaure tu cuerpo ahora. Restaure tu mente, tu corazón. Restaure ahora tu piel, tus huesos, tendones, músculos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por esta gran familia en Cristo Jesús. Líbrale de todo mal, de toda persona malintencionada. Líbrales, Padre Santo, y en tus manos les encomiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.